Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y reflexionamos sobre el primer libro de Samuel, capítulo 11. Estamos mirando los versículos que corresponden al 6, al 7 y al 8 del capítulo 11. Es muy interesante Saúl como enfurecido también, o sea, la ira, decíamos nosotros anteriormente, hace que Saúl se moviera, hace que Saúl entonces reciba ese ímpetu del Espíritu del Señor. Esto luego ya nos hace entender que la fuerza de Dios es la que nos empuja, ¿verdad?, para que podamos hacer algo positivo en la medida en que sentimos la presencia del Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios irrumpió, dice luego, sobre Saúl cuando él oyó esas palabras y una violenta ira se apoderó de él. Tomó una yunta de bueyes, lo despedazó y envió los pedazos por todo el territorio de Israel con este mensaje: así serán tratados los bueyes del que no salga a combatir detrás de Saúl. El terror del Señor invadió al pueblo y todos se pusieron en marcha como un solo hombre. Saúl les pasó revista en Besek, eran 300.000 israelitas y 30.000 hombres de Judá. Bueno, aquí entonces nos está pintando el versículo 6 hasta el 8. El Espíritu, ya decíamos, de Dios que invade, le da la fuerza necesaria. También se encendió, dice, en ira, de gran manera Saúl. Esto también es interesante, pero a través de lo que él escucha, ¿viste? Nosotros habíamos reflexionado y subrayamos el aspecto de la palabra. En la medida que escuchamos la palabra, es esa palabra que nos llega porque la palabra entonces es la que le mueve. Ciertamente que el Espíritu del Señor le inunda, pero cuando Él escucha estas palabras hace que entre, dice, como esa ira, pero la ira en un sentido positivo, lo que significa el aspecto de un compromiso y el aspecto de una preocupación. Ahora, el hecho de que Él toma, dice, estos bueyes, los cortó en trozos y envió como una clara amenaza para el pueblo de Israel. Es decir, aquí nosotros tenemos un estilo de esta amenaza que parece que es bastante difícil, ¿verdad?, de comprender. Es como nosotros que estamos diciendo al otro, bueno, atención,
te estoy aquí casi como un soborno, ¿verdad? Casi como que te estoy sobornando. Pero con esto Saúl quiere dejar bien claro que no podía levantarse y defender la causa de Dios en ese momento si es que dejaba pasar, ¿verdad? No podía dejar pasar. Si él en ese momento no se levantaba, Engola ungido y lleva algo tenía que hacer. Escuchando entonces el espíritu que trabaja, pero sobre todo ese ardor, esa preocupación. A eso nos referimos cuando estamos hablando, ¿verdad? De esa ira. Y entonces, lo que él está enviando, descuartizando, dice la yunta de bueyes, nos hace entender también que esto es lo que va a suceder con nosotros. O sea, nosotros mismos vamos a estar destrozados, o nosotros también vamos a ser destrozados, nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué preferimos? La causa es justa y la necesidad es grande. Está mal no hacer nada. Está mal no hacer nada. Ya, pongan algo. Entonces aquí, dale, fuerza. Le estoy enviando, este es el mensaje, esto es lo que va a suceder. Por eso dice, envía con ellos a un mensaje. Entonces este mensaje, imagínense, yunta de bueyes. Nosotros sabemos que los bueyes siempre han significado la fuerza. Pero sin embargo, aquí esa fuerza que nosotros pensamos que tenemos aquí es destrozada. Esa fuerza es descuartizada. Si nosotros pensamos que tenemos una cierta fuerza, ¿verdad? Sin embargo, ahora la causa que nos mueve en este momento, que es una invasión, que es una lucha, que es una guerra, es un hermano que se encuentra en situaciones de dificultades. Yabes de Galaad está en esta situación ante Nahás, que es un amonita y que viene y que está desafiando. Está desafiando, decíamos, por una parte, nuestra unidad. ¿Estamos unidos o no estamos nosotros unidos como nación? Y por otra parte también el orgullo que él quiere mostrar aquí, oprimiéndonos. ¿Se acuerdan? Entonces, sin embargo, esto les mueve, ¿verdad? Es esa ira de ese enojo, pero positivo, porque hay una responsabilidad de cuidar la comunidad. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros hemos hablado bastante y hemos dicho sobre este aspecto, ¿verdad? Hemos dicho que la Biblia siempre se escribe para la comunidad. Y aquí el aspecto bastante difícil es el aspecto de la unidad, porque la unidad es la que forma después también la común unidad. En la medida en que las tribus, las personas nos unimos, entonces formamos una comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Me consume la ansia de volver a verte. No resisto yo más estar sin ti. En lo hondo de mi corazón te anhelo, que nos amemos más tú y yo, es mi deseo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto. Hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad.
la eternidad. Te prometo yo jamás dejarte solo. Sé que tú me harás vivir en tu bondad. Oh amado prisionero de amor, átame a tu corazón, que nos amemos tú y yo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad. Yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Coraggio di dire la verità. A lo largo de los últimos 10 años, el Papa ha aprovechado muchas ocasiones para condenar el drama de los abusos y pedir perdón, comenzando desde Roma. Ante Dios y su pueblo, expreso mi dolor. También lo hizo desde Estados Unidos e Irlanda. Lo lamento profundamente. Pedimos perdón. Y pidió disculpas desde Chile. La vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños. En un principio, Francisco tuvo dificultades para considerar creíbles las acusaciones contra obispos que hubo en Chile, pero después de visitar el país y pedir una investigación, tomó cartas en el asunto y este fue el resultado. Todos los obispos chilenos presentaron su dimisión. Queremos pedir perdón por el dolor causado a las víctimas, al Papa, al pueblo de Dios y al país, por nuestros graves errores y omisiones. Luego llegó la expulsión del sacerdocio del carismático sacerdote chileno Fernando Karadima en 2018 y del exarzobispo de Washington un año más tarde, Theodore McCarrick, que también dejó de ser cardenal. En 2019 convocó al Vaticano a todos los líderes de las conferencias episcopales del mundo. Fue un encuentro sin precedentes cuyo objetivo era el de sensibilizar a la jerarquía católica. Para eso, entre otras cosas, todos los obispos escucharon los testimonios de víctimas. Cuando se experimenta el abuso, se querría poner fin a todo. Pero no es posible. A lo largo de los años sucesivos emergieron nuevos datos sobre abusos en distintos países. La magnitud del problema provocó un aumento de frustración entre víctimas y supervivientes. Non c'è un nome, non c'è una data, non c'è un provvedimento concreto. Sono solo parole. Parole. Aunque las medidas llegaron ya a lo largo del 2019.
Para facilitar que los obispos compartan información con las autoridades, se suprimió el secreto pontificio. También se creó un itinerario jurídico claro para juzgar a obispos negligentes o abusadores y se obligó a las diócesis a crear oficinas de atención a las víctimas. En 2021 se reformuló la parte penal del Código de Derecho Canónico para completar la parte dedicada a crímenes de abuso y su correspondiente pena. Estas son algunas de las reformas llevadas a cabo por el pontífice argentino. Así como el ave vuela y la flor crece todo, porque tu amor lo quiere. Así como el árbol es refugio cuando llueve, porque tu amor todo lo puede. Puedo oír tu voz llamándome al desierto. No puedo decir no, te sigo aún sin verlo, porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar donde quieras llegar, mi vida es para ti, te quiero seguir. A todo lugar donde quieras llegar, mi vida es para ti, te quiero seguir. Porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar. Mi vida es para ti, te quiero seguir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este capítulo 11, versículos 6, 7 y 8. Del que no saliera, ¿verdad? El que no sale a luchar, el que no entra en este ritmo, a este llamado, nos está respondiendo. Lo que nada más y nada menos que el Tendotá, ¿verdad? Porque aquí es Saúl el que está llamando. Y también, de cierta manera, es un llamado que hace Dios, ¿verdad? Por medio de Saúl y también siempre en pos de Samuel. Esta inclusión aquí que nosotros encontramos de Samuel por parte de Saúl implica que él espera que el profeta lo acompañe en la batalla, ¿verdad? Del Espíritu del Señor. Tomó una yunta de bueyes, lo despedazó y envió los pedazos por todo el territorio con este mensaje. Así serán tratados los bueyes del que no salga a combatir detrás de Saúl. El terror del Señor invadió al pueblo y todos se pusieron en marcha como un solo hombre. Bueno, y aquí él después les espera. Pasó revista en Besek. Eran 300.000 israelitas, 30.000 hombres de Judá. Bueno, y así continúa entonces esta historia que a nosotros nos hace entender que todos tenemos que salir a luchar. Es la comunidad la que tiene que responsabilizarse. Cierto que estas cosas también ya hemos encontrado en otros pasajes anteriores, porque siempre toda la palabra de Dios, en realidad, digamos, los 73 libros de la Biblia siempre apuntan hacia la comunidad, siempre apuntan hacia la comunidad. El triunfo siempre será un triunfo de la comunidad. Peñan de Yara lleva, o poco veñan de Acane, o poco veñan de Recoberge, o poco veñan de Apetunes, de bueno, mi hijo, tu conversión siempre va a servir para que vos puedas preocuparte de tu comunidad. Sos enviado a tu comunidad. Y entonces, aquí viene una consecuencia. Vea, hoy viene el Espíritu del Señor, la ira. Él envía también todo esto como signo, nada más. El que no se adhiriese, ¿verdad? Entonces, doy como aina, abejo, rayo, ¿verdad? Y entonces, por eso les dice, así serán tratados aquellos que no salgan a combatir detrás de Saúl. Umino seña. Mindo ya apoya hina lo ye ello gañe kwa ello ga ya niña seana anilo y cobe ne vila cuatija ño, ¿verdad? Entonces aquí viene ese temor del Señor, el terror del Señor invadió al pueblo y todos se pusieron en marcha como un solo hombre. Todos se ponen en marcha como un solo hombre. Entonces la sangrienta amenaza que está dando aquí Saúl es lo que les va a mover. Es entonces una manera muy plástica, una manera muy directa en que Saúl le está diciendo qué es lo que nos va a suceder también a nosotros. Y esta cierta amenaza de Saúl para con la gente, para con el pueblo, es el que va a dar resultado. Porque enseguida, ¿qué es lo que sucede? Y enseguida dice que ellos se encuentran todos allí reunidos como un solo hombre. Todos se pusieron en marcha como un solo hombre. Es decir, que da el resultado. Saúl indica, Saúl se deja mover por el Espíritu, en el número 6, el Espíritu del Señor irrumpió sobre Saúl, Ojendura hace una respuesta, el Señor le hace discernir y le hace entender. Hay ciertas cosas que nosotros al comienzo no entendemos, pero es aquí donde tenemos que ya calcular y haya venían de Yara en donde debe, allí Eva, con la fuerza de su espíritu, nos mueve. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar para poder conseguir nuestro objetivo? Y aquí ellos supieron, ¿verdad?, que Yahvé los llamaba entonces a ellos también. Este fue un signo eficaz. Fue realmente un sacramentum, o sea, algo visible, porque le está enviando las partes de los bueyes. Y aquí está, algo sangriento, algo que nos descuartiza. ¿Entendéis la simbología? Las cuales me echaron a Peñanduno,
Entonces que esto es lo que puede destruir, ¿verdad?, nuestra nación. Entonces dale fuerza. Y entonces todos responden como un solo hombre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos nosotros aquí transmitiendo siempre esta palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, nos anima. Recordemos que ya estamos en esta tercera semana del tiempo de Cuaresma. La palabra del Señor que nos ayuda sobre todo a seguir creciendo. Estamos con Génesis capítulo 37, 3, 4 y luego del 12 al 13. Y del 17 al 28. Israel amaba a José más que a ningún otro de sus hijos, porque era el hijo de su vejez y le mandó a hacer una túnica de mangas largas. Pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle el saludo. Un día sus hermanos habían ido hasta Siquem para apacentar el rebaño de su padre. Entonces Israel dijo a José: tus hermanos están con el rebaño en Siquem, quiero que vayas a verlos. Y así nosotros conocemos esta historia, queridos hermanos. José vendido por sus hermanos. Esta historia que nos entristece mucho, pero esta es la realidad de todos los días en nuestro pueblo, con nuestra gente. Esta es la famosa traición que nosotros hacemos continuamente. Pero tal vez algunas veces muy solapadamente, lleva. Pero nosotros no nos comprometemos con los demás, no nos comprometemos con Dios, no nos comprometemos con nosotros mismos y evidentemente mucho menos vamos a comprometernos con nuestros hermanos. Y entonces simplemente estamos buscando aprovecharnos de la fuerza, de la energía, de las posibilidades que los otros pueden darme a mí. Eso significa egoísmo, queridos hermanos. Los hermanos que son egoístas con su hermano José, porque es el hijo predilecto, es el hijo que ha elegido Dios. Pero sabemos que también el Señor tiene sus caminos, porque después sabemos esta historia de José, que mediante este hijo predilecto que fue vendido por sus hermanos, sin embargo, al final, el perdón, el amor y la salvación llegará por medio de José. Pidamos esa gracia, queridos hermanos. Aníquena lleva, ñande ya con amba e con aben. Ñandu pona que na peñande yarañe. Aube ñaye, ya pobe pona mía lleva. Ya puita soño ni bepani, ya popea la ñande la pisa cuerare. Miremos desde Dios, amémonos, ayudémonos siempre como hermanos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Miren, el ser humano cuando lleva su vida mal llevada vive un infierno. Vive un infierno. Uno no necesita que Dios lo mande a uno al infierno, uno se manda solo. Uno es el que arruina su vida, pudiendo vivir bueno, nos fascina vivir maluco. A ver, contame, el día en que te casaste para sufrir, ¿no es cierto que no? Te casaste para ser feliz. Y después hicimos el esfuerzo del mundo para destruir eso. ¿Y eso quién lo hizo? Dios. No, eso lo hace uno.
Quienes dañamos la convivencia somos nosotros. Quienes no dialogamos somos nosotros. Quienes aprovechamos cualquier cosita y cualquier desaveniencia para armar un problema y pelear por mi ego y mi manera de ver las cosas, e imponer lo mío y tal, somos nosotros. ¿Quién fabrica un infiernito en casa? Uno. El muchacho era un muchacho maravilloso. Tenía delante de él una vida que podía haber sido bellísima, con las dificultades normales de la vida de cualquier ser humano. Y un buen día eligió meter droga, y un buen día eligió destruirse, hacerse daño, y hoy en día vive una pesadilla. ¿La mandó Dios? No, se la manda uno solito. Dios no juzga, Dios no condena, Dios no castiga. Dios es amor y nada más que amor. Y lo único que Dios sabe hacer es amar. Lo pueden leer en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para salvar al mundo y darle vida eterna. Dios no envió a su Hijo a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Por eso, para poder disfrutar del perdón, se necesitan dos actitudes. La primera, que es muy difícil, porque al ser humano le cuesta mucho reconocer que se equivocó. Y la segunda, y muy importante, creer. Creer en que Dios es amor. También para ti Dios es amor. Porque uno a veces lo cree para los demás. A veces a uno le parece muy bien que Dios sí es amor para los demás. Y que Dios sí es perdón para los demás. Porque es que los demás no son tan malaclasudos como uno. Es que mire, Juan Jaime, es que usted no sabe lo que yo he hecho. Usted no sabe. A mí me pareció muy bien lo que usted dijo en esa conferencia, pero para mí imposible. Es que lo que yo he hecho. Muchos seres humanos solemos pensar así. Para ti sí, porque es que tú, para ti también, pero para mí imposible. Para mí imposible. Es que lo que yo soy, es que si usted supiera lo que yo soy, usted se alejaría de mí. También para ti, para todos, sin excepción. La buena noticia del Nuevo Testamento es que Dios es amor, y el amor es perdón, y ese perdón ha sido derramado por Dios para todos, sin excepción. Para el asesino y para el ladrón, para la prostituta y el prostituto, para todos, para el que lleva una vida torcida y para el que intentando llevar una vida recta se le chispoteó, para el que comete errores pequeños y para quien comete errores grandes, para quien cuando niño se le rompió la inocencia y para quien rompió la inocencia de un niño, para todos, para todas, para cada corazón, para cada búsqueda. Esa es la buena noticia, esa es la gran noticia, esa es la hermosa noticia. Nosotros tenemos el corazón roto, pero Dios es amor y amor sin límites, amor sin condiciones, amor que es perdón y siempre es perdón. Amor que es amor y nada más que amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 11, los versículos 6, 7 y 8. Saúl les pasó revista en Besek, eran 300.000 israelitas y 30.000 hombres de Judá. Hasta aquí nuestro versículo 8. Ahora es la consecuencia, decíamos en ese versículo 7. Porque el terror que viene, cayó, ese temor. Esto también significa el respeto, ¿verdad? El temor de Dios, el temor de Yahvé, el temor al Señor. Quiere decir que el pueblo de Israel está entendiendo que aquí es el accionar de Dios y es un llamado de Dios. Y bueno, dale, fuerza. Este persona con anas a peñona y no anas a pella, puede vender a pisar, vende familiares. Es la misma familia que tiene que moverse. Es la misma familia la que tiene que entonces tomar fuerza. Así serán tratados, dice, los bueyes del que no salga a combatir detrás de Saúl. Es entonces una amenaza muy fuerte. A poco se esperará. Y entonces el terror del Señor o el temor de Dios invadió al pueblo. Y esto es lo que nosotros también buscamos, porque porque escuchamos nosotros en ese versículo 2 cuál era ese pacto que quería Nahás. Sí, yo les voy a aceptar un pacto, dice, pero por esa otra, vea la segunda condición, por esa otra. Es decir, les voy a inutilizar, incluso les voy a inutilizar para la guerra, porque explicamos y entendimos muy bien que sacar el ojo derecho significa dejar a alguien incapaz, con la incapacidad de pelear y de luchar. Porque decíamos que el escudo pues se ponía así, entonces derecha, pero el escudo entonces, el ojo izquierdo queda tapado, ¿verdad? Y entonces con el ojo derecho se miraba lo otro, lo que estaba ahí al costado y lo que venían para la pelea, para la lucha. Pero cuando ya derecha, ¿sabes por qué no derecha sabimos? No derecha sabimos, pero derecho. Entonces, oye, amane, qué importante entender estos detalles, qué importante entonces que nosotros podamos desde aquí comprender todo lo que también a nosotros hoy el Señor nos dice. Diga tú y la ñandere santo, diga tú y la ñandere oiga. Y por eso es que ese espíritu del Señor que apenas escuchó las palabras, ¿por qué el pueblo estaba llorando en el versículo 4? Comunicaron la noticia en presencia del pueblo. Todos se pusieron a llorar a gritos. Después te presenta Saúl, que está todo tranquilo todavía, él está trabajando, él fue ungido, pero con mucha humildad, estuvo siempre haciendo lo suyo, hasta que Dios se le manifiesta. Dios que le llama, el Espíritu que lo toma, lo envuelve, ¿verdad? Desde el versículo 6, que irrumpe sobre Saúl. Y cuando él oye estas palabras, o si no la momburilla de la cora ayente ñaino, diga tomo ayo y la yeikua añanderi ay, ¿verdad? En ese momento de la lucha, de la pelea. Tenemos que estar dentro, en la pelea. Y ahí la violenta ira que se apodera. Pero, ¿se acuerdan que también nosotros en el Evangelio encontramos, ¿verdad? Un Jesús dice que se aira justamente cuando va a entrar y encuentra en el templo todos estos famosos, ¿verdad? Ovejas, palomas, bueyes. Pero este es el celo por la casa de Dios, dice. O sea, aquí hay algo nuevo. Esto ya ha pasado. Entonces, como que la ira es el celo. Y eso es lo que está pasando también con Saúl. ¿Cómo puede ser esto? Nosotros no podemos dejar pasar. Tenemos que ir, tenemos que unirnos, tenemos que adherirnos para poder salvar y ayudar a nuestro hermano. Y luego el signo que es la yunta de bueyes, que lo despedaza y luego envía por todo el territorio de Israel. Aquí encontramos el aspecto bastante sangriento, el bastante doloroso, y eso es lo que les mueve también al corazón
de las tribus al corazón, porque es como una gran amenaza que se le está dando. Pero no tanto porque yo voy a hacer eso, sino que porque de por sí, si nosotros dejamos de lado las cosas, upealo y cota ñandrejena. Ñande es cuartizata, ñandebe ahí, aipo najas, oño bebejina, oño no sea, contra Yabes de Galad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Mientras el califa Saladino se tomaba Jerusalén y los moros hacían de las suyas en España, Juan de Mata, que había nacido en Provenza, Francia, más o menos en el año 1160, observaba en Marsella, donde vivía con su familia, cómo eran tratados los prisioneros cristianos, que los musulmanes embarcaban hacia África. Sentía su alma resquebrajada de dolor y no tenía claro qué debería hacer para paliar los tormentos de los cautivos. Pero eso sí sabía que su camino era la vida religiosa, por lo que con el permiso y respaldo de sus piadosos padres, Eufemio y Marta, viajó a París y allí se doctoró en teología y fue profesor de la que hoy es la Universidad de la Sorbona antes de ordenarse sacerdote. Precisamente durante la celebración de su primera misa en 1193, le pidió con mucho fervor a Dios para que le indicara a cuál congregación debería ingresar. Y en el momento de la elevación se le apareció Jesús de túnica blanca con una cruz roja y azul en el pecho, flanqueado por dos prisioneros que intercambiaban sus cadenas. Y supo en ese momento que su misión era liberar a los cautivos. Y como no existía ninguna comunidad de estas características, decidió fundar una que respondiera a ese anhelo. Para corroborar su idea, se retiró a orar junto al ermitaño Félix de Valois, con quien compartió su visión, y entusiasmado, se convirtió en el cofundador de la Orden de la Santísima Trinidad en 1194, que fue aprobada por el Papa Inocencio III en 1198, después de que el Papa tuviera la misma visión de Juan de Mata durante una Eucaristía. Ni qué decir que el hábito escogido era, y todavía lo es, blanco con una cruz roja y azul en el pecho. Desde ese momento, San Juan de Mata, reconocido por su magisterio como teólogo, por su santidad y humildad, por su ejemplo de ayuno y penitencia y por los milagros que obraba, se dedicó a cruzar el Mediterráneo con sus compañeros y a traer de África a los cristianos esclavizados, por los cuales pagaba costosísimos rescates, que eran recolectados pidiendo limosnas en toda Europa. En promedio, cada año, repatriaba a más de 300 cautivos, los cuales, antes de ser devueltos a sus familias, eran atendidos y curados en las más de 30 casas de los trinitarios que funcionaban en España, en Francia y en Italia. Una vez un barco en el que traía 120 esclavos recién liberados fue asaltado por piratas que mataron al capitán y destrozaron el timón, lo mismo que las velas. Entonces, San Juan de Mata improvisó un precario velamen con los mantos de todos sus compañeros. Se arrodilló en la proa con un crucifijo y sin capitán ni timón, pero con la protección y ayuda de Dios, el buque llegó sin novedad al puerto de Ostia 3 días después. San Juan de Mata, ya extenuado por el intenso trajín para rescatar los secuestrados y por el constante ayuno y las severas penitencias a las que sometía su cuerpo, retornó a Santo Tomás Informis en Roma, la casa matriz de la orden, y en 1213 murió al término de una Eucaristía. Fue elevado a los altares en 1666 por el Papa Alejandro VII. Por eso hoy, día de su festividad, debemos pedirle a San Juan de Mata
que proteja y dignifique a quienes sufren injustamente en la prisión o son víctimas del abominable secuestro en nuestro país. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos hermanos y hermanas, seguimos reflexionando sobre la evangelización. El Concilio Ecuménico Vaticano II presentó a la Iglesia como pueblo de Dios, peregrino y misionero. Por tanto, los que formamos parte de este pueblo santo, somos todos los bautizados, estamos llamados a evangelizar. Y lo que transmitimos es lo que a su vez hemos recibido. Este dinamismo garantiza la autenticidad del mensaje cristiano. Evangelizar no es una tarea solitaria o individual, sino es un servicio eclesial. Cada bautizado participa en la misión de Cristo, es decir, es enviado a anunciar la buena noticia, amando y sirviendo a los demás hasta dar la propia vida. Esto significa que no podemos permanecer como sujetos pasivos o meros espectadores. El celo apostólico nos impulsa a buscar siempre nuevos modos de anunciar y de testimoniar el amor de Dios. También nos urge a que, siguiendo el ejemplo de Cristo, demos respuestas concretas para consolar a los hermanos y hermanas que sufren. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En este tiempo de Cuaresma, como pueblo de Dios que peregrina en el desierto, pidamos al Señor que nos ayude a vivir fielmente nuestra vocación de bautizado y a encontrar nuevos caminos para evangelizar. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Dominus Vobiscum, sin nomen Domini benedictum, et in nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces
Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Reflexionamos los versículos 6 al 8 del capítulo 11 del primer libro de Samuel. Así serán tratados, decíamos, los bueyes del que nos salga a combatir detrás de Saúl. El terror del Señor invadió al pueblo y todos se pusieron en marcha como un solo hombre. Saúl les pasó revista en Besek, eran 300.000 israelitas y 30.000 hombres de Judá. Entonces aquí el hecho de los números también. En la Biblia nosotros encontramos en varios pasajes cómo el autor sagrado aumenta la cantidad, los números, pero para decirnos que aquí hay una fuerza, y es una fuerza que no depende del pueblo en realidad, sino que como una bendición y como una gracia de Dios. Algunos le quieren explicar de una o de otra manera, de un aspecto histórico, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que la Biblia, más que un aspecto histórico, es siempre un libro pedagógico, un libro religioso, un libro que nos habla a la fe. Y por lo tanto, desde la teología nosotros vamos a encontrar lo que significa aquí la cantidad que se presenta, que sí que es la fuerza de Dios. Pasó revista en Besek, eran 300.000 israelitas. 300 y luego 1.000, ¿verdad? O sea, la cantidad siempre es de una manera exorbitante. Un ejército de 300.000 soldados, 300.000 israelitas. Y luego otros 30.000 hombres de Judá. Aquí también es interesante, 1 Samuel. Recordemos que detrás de todo esto, los que están escribiendo, ¿quiénes son? Y son los de la tribu de Judá, en realidad. Los de la tribu de Judá. Y por eso que también en ciertos aspectos y en ciertos lugares nosotros encontramos cómo a Judá se lo exalta, se lo levanta, se le muestra entonces que está también al frente. A pesar de que Saúl es de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Saúl. Pero sin embargo aquí el que viene y son 30.000 hombres de Judá. Entonces con esto de cierta manera te está haciendo una cierta separación. Los 300.000 que están unidos ahí son de las otras 11 tribus. Y aquí tenemos unos 30.000 que representan directamente a la tribu de Judá. Entonces, mirando y haciendo una síntesis de este versículo, aquí Saúl siente ese celo por causa de Israel. Él es el monarca, él es el rey, pero siente ese ardor, esa fuerza. A eso nos referíamos cuando te habla de la ira. Y entonces por eso es que Saúl, enfurecido, ahora reúne a todo un ejército. Entonces ya Pea pone su estrategia para poder llamarlos y sobre todo para poder comprometerlos
comprometerlos aquí con este símbolo tan lindo de la yunta de bueyes. Lo descuartiza, lo despedaza, le envía a cada una de las tribus y con el mensaje, peñatendeque, a que upeiga tú hoy coñandereje, upeiga tú y coñandereje, ser despedazados. ¿Pero por qué vamos a ser despedazados? Y justamente porque no nos hemos comprometido a una lucha, a un confrontarnos contra el enemigo. Hasta aquí entonces, queridos amigos, nosotros podemos encontrar una enseñanza tan linda para todos nosotros. Desde el versículo 1 que se presenta el problema de Nahas, ¿verdad? Nahas, serpiente, tentación, viene y pone la prueba. Pero por otra parte también el Yabés de Galaad, que bueno, al comienzo en lugar de llamar a Dios parece que quiere contentarse un poco y ponerse simplemente ahí a responder lo que le está pidiendo Nahas. Sí, dice, nosotros vamos a ponernos, vamos a hacer un pacto y nosotros vamos a entregarnos, pero que en este servicio Nahas lo que le estaba pidiendo aquí es con una condición: arrancarles a ustedes, a cada uno, el ojo derecho. Con toda su simbología que ya hemos estudiado, les invito a seguir escuchando, a entender, a recordar y saber lo profundo de este mensaje. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.